Bueno, primeramente, un gusto estar compartiendo de nuevo con todo el ecosistema de ciberseguridad iberoamericano. Realmente me alegra muchísimo estar por acá. Uno de los puntos principales en estos temas es lograr compartir conocimiento, compartir de las experiencias que tenemos y a raíz de todos los temas que hemos ido desarrollando, y déjenme ver por qué no pasamos acá. Si me ayudan ahí con la presentación, que no sé por qué se devuelve. No. Ok, a ver. Este aquí, ok, listo. Y uno de los puntos de las experiencias que tuvimos desde Ciberseguridad Nacional, desde Costa Rica, y que vamos a hablar un poco de ello en este tiempo, es cómo logramos un punto fundamental. Estamos preparados para proteger a nuestros países en el ciberespacio, todo un reto a raíz de cómo las tecnologías, y lo han hablado varios de los expositores anteriores, cómo logramos proteger nuestras plataformas, nuestros países, y cómo lo hacemos frente a estas amenazas cibernéticas que hemos ido conversando, emergentes que impactan gobierno, ciudadanía y sobre todo la parte humana, que por cierto la comentaban anteriormente. Muchos de nuestros países se han visto con incidentes, pero también hemos tenido países completamente atacados de manera de ataques cibernéticos que han paralizado su accionar, y esa fue una experiencia que tuvimos desde Costa Rica, el CECIR Nacional, que tuvo que atender el tema y trabajar con toda la institucionalidad pues, para lograr generar este proceso. Uno de los puntos principales es entender el contexto de qué es lo que está sucediendo. Entonces, este informe reciente de Interpol, donde nos da a conocer cómo las diferentes situaciones de tecnologías emergentes, como lo es la inteligencia artificial, cómo se está utilizando también para potenciar el cibercrimen y muchas veces más rápido que lo que se trabaja en nuestros países o nuestras organizaciones, cómo los deepfakes y demás están haciendo esto, cómo las estafas es uno de los elementos principales que está generando realmente impacto en las economías de los países y de la ciudadanía, sobre todo de las personas, y cómo estos delitos vienen a generarse aprovechando una de las vulnerabilidades más complejas y prioritarias que son las personas. Y en este contexto nos vemos en ese informe que también nuestra región viene impactándose en esa línea. Un aumento de fraudes en línea, ahora les voy a enseñar un poco la experiencia costarricense en este tema, cómo las estafas más comunes de suplantación de identidad siguen utilizándose para generar estas estafas, cómo las pérdidas económicas también se están dando y grupos delictivos desde cualquier lugar del planeta nos pueden atacar y nos pueden afectar. Igualmente, vemos cómo este crecimiento de estafas con algo que anteriormente no se veía y que este informe de Interpol demuestra un escenario nuevo donde vemos personas forzadas a realizar delitos cibernéticos. Eso no estaba pasando en nuestra región y ahora comenzamos a ver. Además, estos grupos están asociados también a otros delitos que vienen afectándonos, como es el tráfico de drogas, el lavado de dinero, y esta tecnología en general facilita los temas de buscar ocultarse el cibercrimen. Esto es importante entenderlo porque después los temas de cooperación internacional y compartir conocimientos se vuelven esenciales. Un poco de estadísticas de Costa Rica, y creo que eso compartimos a nivel latinoamericano. Las estafas informáticas vienen en crecimiento. Esta es un poco la realidad de lo que hemos venido viviendo en nuestros países, donde tenemos un marco legal de delitos informáticos que por dicha está establecido en nuestro país, y vemos cómo las estafas informáticas no paran de crecer. Estas estadísticas ya a 2025 que tenemos muestran cómo el crecimiento es enorme y ya 2024 superó cualquier situación en temas de delitos informáticos de los años anteriores. ¿Y esto por qué? Y siempre me gusta mostrar este mapa es de Telegeography, donde muestra el Internet. Y porque a veces hablamos como si el Internet fuera casi algo metafísico, casi omnipresente que nos rodea, pero realmente tiene toda una infraestructura física. Cada línea que se ve en este mapa es un cable submarino que interconecta nuestros países. Aquí es donde se ve la globalidad de Internet, pero también logramos comprender
¿cómo es posible que nos ataquen desde cualquier lugar a nuestras infraestructuras? El cibercrimen aquí es donde entendemos que no tiene fronteras. Mientras nosotros ponemos limitaciones jurídicas, límites de compartir, etcétera, problemas entre los países para compartir información, mientras el cibercrimen eso no le importa porque está totalmente interconectado. Las tecnologías, como mencionaba anteriormente, se pueden utilizar para grandes cosas, pero también para actos relacionados con el delito. Y eso lo vivimos. Y esa experiencia, por eso es importante compartirla. Costa Rica en el 2022 sufrió un ataque cibernético a gran escala con el grupo Conti, después también el grupo Hive, pero principalmente Conti, que paralizó infraestructuras críticas del país y puso a toda la institucionalidad y al sector privado, que muchas veces eso no se menciona, a tener que atender. Y en esa atención, por dicha, tuve la suerte de tener a un equipo pequeño del CIR nacional que teníamos, a un director esforzado en lograr generar ese trabajo que tuvimos que atender y que por cierto por acá está entre el público, don Jorge Mora, y mi persona, que tuvimos que estar trabajando en lograr la atención de este incidente a gran escala. Esa experiencia pocos equipos del CERT la han tenido y pocos países, he contado los que han tenido una situación grave a ese nivel. Entonces el conocimiento que se adquirió de esa experiencia es importante compartirlo. Este fue uno de los anuncios de Conti en su sitio en ese momento, donde daba a conocer cómo había tomado la información de nuestro país. Y la información de instituciones tan importantes como la parte económica, el Ministerio de Hacienda, la parte del Ministerio de Trabajo, etcétera, y ahí fue aumentando la situación de equipos que tenían. Pero también otros grupos comenzaron a actuar en el país en ese momento que afectaron también el área de salud y ahí tuvo que actuar otro grupo también trabajando con los temas en expedientes digitales que dejaron de funcionar. Entonces imagínense lo delicado de la situación. Hay un poco de las noticias del momento que se generaron frente a lo que estaba y en una situación tan delicada como un cambio de gobierno que en ese momento se encontraba. Y de esta experiencia surgió un trabajo doctoral, estudié en un doctorado de Gobierno y Políticas Públicas, donde dije, bueno, ¿qué fue lo que nos faltó? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que podíamos mejorar? ¿Cómo se hacen estrategias de ciberseguridad que puedan ser funcionales tanto en lo político como en lo técnico? Y comencé a reflexionar y compartir y conversar con Jorge y otros colegas qué teníamos y qué no teníamos. Los países y Costa Rica, como todos, comenzamos con buenas intenciones en materia de ciberseguridad. Y esas buenas intenciones en ese momento tuvieron que traducirse también en acciones urgentes y concretas para lograr impactar y contener la situación que estábamos teniendo. Entonces, en ese análisis, ¿verdad?, en esa retrospectiva, si lo queremos ver así, comenzamos a analizar qué teníamos y qué no teníamos. Habíamos logrado generar una red de enlaces institucionales para cooperar entre las diferentes instituciones del país con sus equipos de tecnologías de la información, no de ciberseguridad, porque ese también era un faltante. Generábamos alertas técnicas que compartíamos con los equipos, pero no eran obligatorias su cumplimiento. Las alertas técnicas se daban para que las generaran. Teníamos análisis de vulnerabilidades, pero ¿cómo se estaban atendiendo esas vulnerabilidades que encontrábamos? Monitoreábamos los sitios de gobierno, teníamos por dicha mucha cooperación internacional con la Organización de Estados Americanos, los amigos de España, acuerdos de cooperación por medio de memorandos de entendimiento, habíamos realizado 2 simulacros de incidentes nacionales, teníamos una estrategia nacional de ciberseguridad, pero no con planes de ejecución concretos de la estrategia en ese momento. Buscábamos capacitar a las instituciones, teníamos protocolos y guías de atención del ransomware y teníamos un marco legal. Y lo pongo un asterisco al marco legal por los vacíos que todavía tenía en ese momento, y bueno, actualmente tiene todavía algunos, con respecto a lo que podíamos hacer con respecto a las instituciones. La estrategia nacional, como les mencionaba, existía, pero no tenía directamente planes de ejecución, pero sí estaba centrado en que teníamos que tener a las personas como un eje central a la hora de trabajar. Y eso los colegas de España ahora lo mencionaban, cómo era importante y fundamental que lográramos tener la cooperación dirigida a las personas, porque al final son los que más impactan en estos temas. Y bueno, ¿y qué no teníamos? Y algo que compartimos muchos de los países en la región, presupuesto.
en ese momento, y recuerdo conversar con Jorge, hacer el presupuesto del CECIR no era tan problemático porque el presupuesto era cero. Entonces teníamos que trabajar en cómo generar cooperación internacional para ejercer los trabajos que queríamos lograr y los proyectos. Eso hacía muy complejo el lograr desarrollar los temas. Personal especializado en las instituciones. No teníamos personal especializado, era poco personal de ciberseguridad asignado a las instituciones. Es más, y tal vez los países de la región también compartan esta situación, no existían perfiles de ciberseguridad para el sector público. Existían ingenieros informáticos, pero no el perfil específico para los temas de ciberseguridad. El CECIR Nacional, en ese momento que tuvimos que trabajar este incidente, éramos, incluyendo al director, a don Jorge, teníamos 5 personas para atender 344 instituciones que conforman el sector público del país. No teníamos un SOC nacional y teníamos un marco legal en una parte fortalecido y en otra que no nos daba la suficiente fuerza para ordenar a las instituciones qué hacer. Y en esto nos dimos cuenta también, por dicha en ese momento, cuando la situación se puso más compleja con este ataque, que no estábamos solos, que nos apoyábamos desde diferentes países, donde al final todos compartíamos problemas comunes en materia de cibercrimen. Porque al final esto no reconoce fronteras y necesitábamos lograr construir en ese momento la cooperación para lograr contener la situación que teníamos. Y al final esto hace reflexionar que necesitábamos una estrategia también regional, donde OEA ha hecho un gran esfuerzo por trabajar en temas de compartir información, los CECIR de la región, etcétera, para trabajar de manera resiliente. Eso todavía falta lograrlo. Y esto lleva a la reflexión de por qué fallan las políticas de ciberseguridad. Al final, he pensado que las políticas se parecen al software. En mi caso, yo soy abogado y soy informático también. Entonces, ¿cómo lo vemos? Un software es un protocolo que dirige cómo deben operar los sistemas dentro de una red, cómo funcionan, buscar los mejores efectos, que se funcione de manera segura y de una forma pues, justa desde el punto de vista técnico. Una política pública es algo similar, pero busca aplicarse pues, a la sociedad. Y en esto, la política pública busca resolver los problemas, al final estableciendo directrices o acciones que deben seguirse, pero con una construcción lógica o con una construcción de hacia dónde ir, de manera que, y lo vamos a mencionar más adelante, que lo político, lo técnico y la parte humana logren funcionar. Y muchos de los grandes problemas de las construcciones de política pública es cómo hacemos que no solo lo político esté en la política pública, porque al final tenemos toda una estructura de elementos técnicos que deben jugar dentro de esto. Entonces, una propuesta de esos enfoques de construcción, y revisando el material, por ejemplo, el Banco Mundial nos da que debemos tener algunos aspectos a considerar. Nuevas formas de hacer política para permitir el desarrollo tecnológico. Y aquí entra el tema de cómo logramos hacer que las normativas puedan ser ágiles, de manera tal que puedan adaptarse no a largos periodos, sino a cortos periodos donde podamos cambiar estos alcances. Y eso hace que tengamos la necesidad de un nuevo tipo de instituciones y liderazgos para la era digital, donde logremos generar un pensamiento que pueda identificar las tendencias, análisis y esos cambios de manera más corta. Y esto hace también que cómo trabajamos en desarrollar las habilidades y el talento humano. Las instituciones ocupan personal, los equipos de gobierno ocupan personal y el sector privado también. Pero en la realidad en que vivimos, donde los presupuestos y las crisis fiscales que tenemos es complejo, debemos pensar en cómo invertimos en ciberseguridad, retornamos ese retorno de inversión, lo logramos tener, y cómo generamos que los equipos de tecnología y de ciberseguridad se les pague adecuadamente para retener ese capital humano, ese conocimiento, y logramos mantenerlo en las instituciones. Porque al final necesitamos también medir efectivamente la economía digital, cómo desarrollamos esas metodologías para lograr generar medidas adecuadas dependiendo de cada país y su contexto de desarrollo. ¿Qué se ha visto en temas de por qué fallan mucho?
Falta de claridad en los objetivos, objetivos inalcanzables, objetivos que políticamente suenan bien, pero técnicamente no se van a lograr realizar. Recursos insuficientes y de nuevo la ciberseguridad debe verse como una inversión. Ya eso se ha dicho muchas veces, pero realmente falta hacerlo realidad, de tener presupuestos adecuados. Falta de articulación interinstitucional y aquí vienen los marcos legales de la necesidad de lograr tener marcos legales fuertes que permitan poder ordenar la estructura. Ahora escuchaba a don Javier de toda la estructura en España, de cómo funciona. Esas son opciones de modelos que uno puede considerar y adaptar para tener junto a los marcos legales. La obsolescencia técnica y falta de actualizaciones constantes de las infraestructuras técnicas también hace que si no existen marcos, frameworks que logren establecerse dentro del sector público y dentro de los países para establecer cómo deben llevarse estos procesos, hace que al final no se logren cumplir. La actualización constante de los equipos técnicos y si no están los objetivos de las estrategias, eso también es un faltante, porque el tema de ciberseguridad, yo lo mencionaban, el desactualizarse muy rápido, el conocimiento se ocupa estarse formando. Y hay un punto que me parece fundamental, que es el tema de desconexión con la realidad del sector público. No es extraño escuchar a los funcionarios públicos diciendo esa estrategia o ese documento de política pública no se va a cumplir ni el 50%. Porque ya los funcionarios saben que muchos de estos documentos terminan siendo buenas intenciones, pero que en la realidad solo muchas veces es para la fotografía del momento y que en la práctica no se va a lograr. Entonces, si no lo adaptamos realmente a las necesidades de nuestros países, no se va a lograr. Y el reto que también, hoy lo mencionaba en algún momento, el tema de la resistencia al cambio, esa falta de compromiso político real a estos temas, es también un tema que afecta el desarrollo. En nuestro país, a raíz de la situación que pasamos, ese apoyo político se comenzó a dar, pero a raíz de un ataque de ese nivel. Antes, cuando pedíamos presupuestos, se pedía recursos y demás, no era una prioridad, porque no se pensaba que algo así pudiera pasar en nuestros países. Entonces ocupamos pensar como diseñadores de políticas públicas, pero diseñadores integrales con lo tecnológico. Y en la propuesta de este tema, hablamos de que participen todos los actores involucrados, sobre todo también el público, privado y la academia. La academia debe estar involucrada porque además tiene que formar profesionales en el área. Tener esa visión realista y flexible, adaptarse al contexto de cambios. Prioricemos cómo priorizamos esta ruta, cómo asignamos recursos en la escasez de recursos que siempre tiene el sector público, pero cómo los asignamos inteligentemente y cómo evaluamos para aprender haciendo un documento vivo que siempre esté en ajustes. Y esto hace que tengamos un ciclo para construir estrategias nacionales efectivas. Y como lo pongo por acá, diseñar no es lo difícil es implementar sin que todo quede en el papel. Al final, esa preparación de definir prioridades, recursos y actores, construir esos consensos entre el sector público, privado que también juega, validación técnica para asegurar ese compromiso, que podamos hacer pilotos para probar qué tal funciona y que tengamos documentos adaptables que permite generar un escalamiento sostenible y generalizar buenas prácticas y de nuevo que sea iterativo, que logremos revisar qué cosas hay que mejorar en este contexto. Recuerdo por ahí conversaciones con Jorge con los temas de que las transformaciones digitales generan ahorros en nuestro sector público y que esos ahorros logren invertirse en ciberseguridad. Ese es un escenario posible. Desde la práctica vimos que las cosas que nos pasaron era necesario también tener presente aspectos fundamentales. Entonces, como decíamos, resultados reales, pequeñas victorias, grandes aprendizajes. La cooperación institucional no debe ser opcional. Ocupamos que trabajemos en conjunto con todo el sector. La comunicación estratégica es tan crítica como la respuesta técnica. La comunicación pública para evitar más crisis fue fundamental en ese momento también y debe seguir siendo uno de los pilares que tengamos. La inversión en capacitación e información siempre rinde frutos y eso debe estar en cualquier estrategia de política pública en materia de ciberseguridad y en materia de transformación digital. Se ocupa personal capacitado y que esta política sea robusta y flexible.
Lo pequeño y funcional vale más que lo ambicioso y muerto en papel, realmente. ¿Y qué claves acá? Áreas prioritarias. La gobernanza y coordinación nacional es fundamental en este aspecto. Igualmente, una respuesta técnica y operacional. Ocupamos CECIS coordinados y coordinados regionalmente que permita esa cooperación. Además, un tema fundamental, un marco jurídico robusto, pero un marco jurídico no que solo sea construido por abogados, sea construido integralmente con gente de la parte técnica, que muchas veces los abogados no ven lo técnico, entonces construyen normativas que suenan muy bien jurídicamente, pero técnicamente no van a funcionar. Y muchos de los equipos de tecnología piensan que lo legal no es un tema para ellos, y realmente sí lo es. La construcción integral es fundamental para tener estos marcos jurídicos que permitan atender la ciberseguridad de buena forma. La parte de seguridad e inteligencia estratégica se vuelve fundamental en estos escenarios y se ocupa que también la parte de ciberseguridad e inteligencia esté incluida dentro de este proceso. Además, algo que muchas veces se sataniza en nuestra región, pero que es fundamental para trabajar estos temas, las alianzas público-privadas. Se ocupa que el sector privado y el sector público trabajen en conjunto para lograr objetivos comunes país. Y la innovación y desarrollo, que ya acá lo han comentado, se requiere fundamentalmente para estos temas. La actualización continua no es una opción. Porque al final la ciberseguridad no se resuelve, se gestiona. Y eso es importante. No van a desaparecer los ataques, no van a desaparecer los riesgos, pero debemos llegar a puntos adecuados donde podamos gestionar estos procesos. Y por aquí lo decía el National Research Council en esta cita, donde debemos llevar temas que se atienden en nuestros países a puntos en que podamos trabajarlos y a puntos adecuados, que podamos sentirnos que el nivel de riesgo que tenemos lo podemos soportar. Entonces, ¿ahora qué? Punto fundamental. Si queremos estrategias que funcionen, hay que construirlas desde la realidad y para la realidad. Y aquí es donde invito a reflexionar qué harías diferente en tu país si pudieras rediseñar su política de ciberseguridad desde cero. Necesitamos políticas construidas desde la realidad y que respondan a esas necesidades. La parte política es importante, la parte técnica es importante. Si falta alguno de los temas, esas estrategias no van a funcionar adecuadamente. ¿Estaremos preparados para pasar de documentos teóricos a estrategias que transformen la realidad? Y esa es la pregunta que les dejo y les invito a que mediten, a que piensen cómo están nuestras estrategias y si realmente responden a nuestra realidad técnica y no solo política. Y con esto cierro. Muchísimas gracias.